La iglesia histórica en el corazón de Coral Gables era un monumento a la opulencia. Candelabros de cristal colgaban como diamantes congelados sobre hileras de flores blancas, cuyo perfume denso y dulce se mezclaba con el aroma a cera de vela y dinero antiguo. Afuera, el sol de Miami brillaba con intensidad, pero adentro, una luz tenue y solemne bañaba a los invitados, lo más selecto de la alta sociedad latina, vestidos con una elegancia estudiada. Cada detalle, desde los lazos de seda en los bancos de roble hasta el murmullo contenido de las conversaciones, había sido diseñado para proyectar una imagen de perfección intocable. Sin embargo, bajo esa superficie pulcra, se sentía una frialdad casi corporativa. No era una celebración de amor, sino la culminación de un acuerdo, una fusión de dos imperios familiares, donde los sentimientos eran un detalle secundario, casi irrelevante, en el gran esquema de las cosas. En el altar, Julián Reyes personificaba ese mismo contraste. Con sus 42 años, era la imagen del éxito. Un magnate de bienes raíces cuyo nombre evocaba poder y cuya fortuna se medía en rascacielos. Su traje de diseñador estaba cortado a la perfección. Su postura era erguida y su sonrisa, aunque impecable, no lograba llegar a sus ojos. Eran ojos distantes, vacíos, los de un hombre que había conquistado el mundo material, pero se sentía como un espectador en su propia vida. Estaba a punto de casarse con la heredera de otra familia influyente, cumpliendo con el guión que todos esperaban de él. Cada movimiento era calculado, cada palabra era la correcta, pero por dentro un profundo vacío existencial lo consumía, una sensación aterradora de que su vida entera era una fachada construida sobre cimientos de arena. El sacerdote, con una voz monótona que resonaba en la nave principal, llegó al momento culminante de la ceremonia. ¿Hay alguien aquí que se oponga a esta unión? Que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue protocolario. Una pausa dramática antes del predecible. Sí, acepto. Pero ese silencio se rompió. Las pesadas puertas de roble al fondo de la iglesia se abrieron de par en par, revelando una figura que era una afrenta visual a la paleta de colores pastel y blanco del evento. Era Elena Morales, con su belleza natural ensombrecida por la ansiedad, pero con una determinación de leona en la mirada. Llevaba un vestido de un rojo vibrante, un acto deliberado de desafío, y en sus brazos el ancla emocional de toda la historia, una bebé de 9 meses. Ignorando las miradas de asombro y los susurros escandalizados, caminó por el pasillo con un paso firme, el sonido de sus tacones resonando como martillazos en el silencio sepulcral. Se detuvo justo frente al altar, con los ojos fijos únicamente en Julián, como si nadie más en esa iglesia existiera. La novia a su lado, los cientos de invitados, el sacerdote, todo se desvaneció. El mundo se redujo a ese espacio de 3 metros entre ellos. Elena respiró hondo, su voz temblaba, pero era inconfundiblemente firme cuando finalmente habló, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Julián, no puedes casarte. Hizo una pausa, levantando ligeramente a la bebé que dormitaba en sus brazos para que él pudiera verla bien. Porque ella, continuó, su voz cargada con el peso de meses de dolor y soledad, es Sofía, tu hija. El alboroto contenido estalló, pero fue en ese instante de caos y verdad que se expuso una herida profunda, una de esas historias que merecen ser contadas. Si relatos como este te conmueven, tu suscripción nos ayuda a seguir dándoles voz y a compartir más jornadas de coraje como la de Elena. El viaje desde la iglesia fue un borrón de cristales rotos y sueños deshechos, todo contenido en el silencio pesado dentro de su auto de lujo. Julián conducía con las manos apretadas al volante, el eco de los gritos y los susurros todavía resonando en sus oídos. A su lado, Elena sostenía a Sofía contra su pecho,
protegiéndola del caos que acababa de desatar. La bebé dormía, ajena al terremoto que su mera existencia había provocado. Julián miraba de reojo a la pequeña, a ese rostro diminuto y sereno, y por primera vez en mucho tiempo, el vacío en su pecho se sentía diferente. No era la ausencia de algo, sino la abrumadora presencia de una responsabilidad y una emoción tan puras que le aterrorizaban. Había dejado atrás un imperio de apariencias, pero no tenía idea de cómo navegar el territorio desconocido de la verdad que ahora se abría ante él. Llegaron al modesto complejo de apartamentos de Elena, en un barrio alejado del glamour de Brickell. El contraste con el penthouse de Julián, un espacio minimalista de vidrio y acero con vistas panorámicas, era brutal. El apartamento de Elena olía a hogar, a talco de bebé, a ropa limpia, a un guiso que se cocinaba a fuego lento. Era un espacio pequeño pero lleno de vida, con fotos de Sofía en cada superficie y juguetes de colores esparcidos por el suelo. Julián se sintió como un intruso, un gigante torpe en una casa de muñecas. Cada objeto parecía contar una historia de la que él no formaba parte, una vida que había seguido su curso sin él. Se quitó el saco de diseñador, ahora arrugado y fuera de lugar, y lo dejó sobre una silla, un símbolo de la vida que había abandonado en aquella iglesia. Su historia no había sido un simple desliz, una aventura de oficina. Elena había sido su asistente ejecutiva, sí, pero en las largas noches de trabajo, entre balances y proyecciones, habían encontrado un refugio el uno en el otro. Él le hablaba de la presión, del peso de un apellido que era a la vez un privilegio y una condena. Ella lo escuchaba, no al CEO, sino al hombre solitario que se escondía detrás. Elena poseía una calidez y una autenticidad que eran un bálsamo para el alma corporativa de Julián. Él veía en ella una fuerza tranquila, una integridad que el dinero no podía comprar. Se enamoraron en silencio, en miradas compartidas sobre tazas de café y en conversaciones que se extendían hasta el amanecer, construyendo un vínculo que era demasiado real para el mundo artificial de Julián. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, el pánico y la esperanza lucharon dentro de ella. Intentó decírselo a Julián, pero él estaba en la cúspide de cerrar el acuerdo que culminaría en su matrimonio arreglado. De repente, se vio rodeada de un muro invisible. Sus llamadas no eran respondidas, sus correos electrónicos se perdían, y sus intentos de verlo en persona eran bloqueados por un séquito de asistentes que la trataban como una molestia. Se sintió borrada. Una nota al pie de página en la biografía de un hombre importante. Con el corazón roto, pero con una nueva determinación creciendo en su interior, tomó una decisión. Protegería a su hija de ese mundo frío y calculador. Se alejó en silencio, dispuesta a criar a Sofía sola, lejos de la sombra de un padre que ni siquiera sabía de su existencia. Para Julián, la paternidad era un fantasma que lo había perseguido toda su vida. Su propio padre, un titán de la industria, había sido una figura distante y crítica, un hombre que medía el valor de su hijo en logros y cifras, nunca en afecto. Las pocas memorias que tenía de él estaban manchadas de soledad, esperas interminables en pasillos de mansiones vacías, promesas rotas y la sensación constante de no ser suficiente. Ese abandono emocional le dejó una herida profunda, un miedo paralizante a repetir el mismo patrón. Por eso construyó murallas a su alrededor. Por eso sus relaciones eran transaccionales y su corazón estaba bajo llave. Ahora, al mirar a Sofía, veía reflejado su mayor terror y su única oportunidad de redención. Temía no saber cómo amarla, cómo ser el padre que él nunca tuvo. La noticia del escándalo en la boda estalló como una bomba nuclear en el ecosistema de la alta sociedad de Miami.
Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas retratando a Elena como una cazafortunas calculadora y a Julián como un magnate irresponsable que había perdido la cabeza. Las fotos de ella, con su vestido rojo y su bebé en brazos, se convirtieron en el símbolo del caos. La familia de su exprometida, humillada públicamente, juró venganza. Sus socios comerciales lo llamaban a todas horas, furiosos por el colapso de una fusión que valía miles de millones. Fue juzgado sin piedad, condenado en el tribunal de la opinión pública. Es increíble cómo la gente puede ser tan cruel sin conocer la verdad de una historia. Si te importan los relatos que muestran el lado humano detrás de los titulares, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir contando estas batallas. En la quietud del apartamento, la tensión entre ellos era palpable. Julián finalmente rompió el silencio, su voz ronca por la emoción. Elena, lo siento. No lo sabía. Debí haber buscado, debí haber sabido. Sus palabras, aunque sinceras, sonaban huecas frente a los meses de soledad de ella. Elena lo miró, sus ojos reflejando un dolor profundo y una desconfianza ganada a pulso. Tú no saber. Fueron mis noches de insomnio, mis citas médicas sola, mi miedo a no poder pagar el alquiler, respondió ella, su voz temblando. Aprecio lo que hiciste en la iglesia, Julián, pero esto no es una película. Mañana, cuando el drama se apague, esta seguirá siendo mi realidad. Sofía necesitará que le cambien el pañal, no un gran gesto que dure 5 minutos. Decidido a demostrar que su cambio era real, Julián intentó involucrarse. Sus primeros intentos fueron un desastre cómico y humillante. Trató de cambiar un pañal y terminó con más crema en sus manos que en la bebé. Intentó prepararle un biberón y la cocina quedó cubierta de una fina capa de fórmula en polvo. Sofía, con la honestidad brutal de los bebés, le escupió la papilla en su camisa de seda. Para un hombre acostumbrado a dirigir un imperio, la tarea de cuidar a una pequeña criatura de 10 kilos era un desafío monumental. Sin embargo, en medio del caos, algo mágico sucedió. Cuando Sofía soltó una carcajada ante su rostro cubierto de puré de zanahoria, una sonrisa genuina, la primera en años, se dibujó en el rostro de Julián. El contraataque no se hizo esperar. La familia de su exprometida, liderada por un patriarca tan poderoso como vengativo, interpuso una demanda multimillonaria por incumplimiento de contrato matrimonial y daños a la reputación. Pero no se detuvieron ahí. Iniciaron una campaña mediática y legal para retratar a Julián como un hombre emocionalmente inestable, un padre inadecuado cuyo comportamiento impulsivo ponía en riesgo el bienestar de la niña. Su objetivo no era solo el dinero, era la destrucción total. Querían despojarlo de su credibilidad, de su empresa y, si era posible, de su hija. La batalla ya no era solo por su honor, sino por su derecho a formar una familia, convirtiendo su vida personal en un circo público. Elena se encontró en el epicentro de un huracán que no había pedido. Paparazzi acampaban fuera de su edificio, sus fotos aparecían en revistas con titulares crueles. En el supermercado, la gente la señalaba y susurraba. Recibió citaciones legales que la obligaban a revelar los detalles más íntimos de su relación con Julián. Se sentía expuesta, violada en su privacidad, y la vergüenza la consumía. No por ella, sino por Sofía. Se atormentaba pensando en el futuro de su hija, en el estigma que llevaría por nacer en medio de un escándalo. Noches enteras se quedaba despierta mirando a su bebé dormir, preguntándose si su acto de valentía en la iglesia había sido en realidad un acto de egoísmo que condenaría a su hija a una vida bajo el escrutinio público. Fue al ver a Elena quebrarse, llorando en silencio en la cocina después de una llamada de los abogados, que algo se rompió dentro de Julián. El miedo a su propio pasado, a su padre, a sus fallas, se evaporó,
reemplazado por un instinto protector feroz. Dejó de pensar en su reputación, en su dinero o en su legado empresarial. Lo único que importaba era el dolor en los ojos de la mujer que amaba y la seguridad de la niña que era su hija. En ese instante, comprendió que la verdadera paternidad no se trataba de ser perfecto, sino de estar presente. No era evitar las caídas, sino estar ahí para levantarlas. A veces, el momento más oscuro es el que nos obliga a encontrar nuestra verdadera fuerza. Si crees en el poder de la transformación personal, considera unirte a nuestra comunidad para que podamos seguir explorando estas historias. Esa noche, Sofía tuvo fiebre alta. El pequeño apartamento se llenó de una ansiedad silenciosa mientras la bebé lloraba, incómoda y asustada. Julián y Elena trabajaron juntos en una coreografía improvisada de padres primerizos. Él le traía paños fríos, ella le medía la temperatura. Se turnaban para mecerla, susurrándole palabras de consuelo en la penumbra. No hubo necesidad de grandes discursos ni de promesas. En el lenguaje universal de la preocupación compartida, las murallas que los separaban se derrumbaron por completo. Él vio en ella una fortaleza inquebrantable. Ella vio en él una devoción que iba más allá de cualquier gesto público. En esa larga y agotadora noche, acunando a su hija enferma, finalmente se convirtieron en una familia, forjando un vínculo indestructible que los prepararía para la tormenta que se avecinaba. La sala de audiencias era un espacio frío y anónimo, el polo opuesto a la calidez del pequeño apartamento de Elena. El aire olía a papel viejo y a un desinfectante con aroma a pino, un ambiente estéril para una batalla tan visceralmente humana. Del otro lado de la mesa, el abogado de la familia de su ex prometida era un hombre de sonrisa afilada y traje impecable, un tiburón que desmenuzaba la vida de Elena con una precisión cruel. Presentó cada uno de sus actos de amor y desesperación como un cálculo frío, torciendo la narrativa hasta convertirla en una cazafortunas que usaba a su propia hija como un arma para asegurar su futuro financiero. Elena se encogió en su asiento, sintiendo el peso de cientos de miradas invisibles juzgándola, mientras el hombre pintaba un retrato monstruoso de ella, una mentira construida con fragmentos de su verdad más dolorosa. Luego, el abogado giró su atención hacia Julián, describiéndolo no como un hombre que había seguido a su corazón, sino como un ejecutivo errático e impulsivo. Usó el dramático final de la boda como prueba principal, argumentando que un hombre capaz de tal arrebato público no podía ofrecer un entorno estable y seguro para una niña. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para demoler su imagen de líder competente y reemplazarla por la de un padre inadecuado, un riesgo para el bienestar de Sofía. Julián permaneció en silencio, su rostro una máscara de calma. No miraba al abogado ni al juez. Sus ojos estaban fijos en Elena, observando cómo cada insulto la hacía palidecer, cómo apretaba las manos sobre su regazo para no temblar. En su dolor, él no encontró ira, sino una claridad devastadora. Cuando el juez le dio la palabra, sus propios abogados se inclinaron para susurrarle una estrategia, una defensa legal pulida y ensayada. Julián levantó una mano, un gesto sutil pero definitivo, que los silenció. «Gracias», dijo en voz baja pero audible en toda la sala. «Yo me encargaré de esto». Se puso de pie lentamente, no con la arrogancia de un magnate, sino con la pesada dignidad de un hombre que ha aceptado su propia verdad. El silencio en la sala se hizo denso, expectante. No se dirigió al juez, sino que giró su cuerpo ligeramente para poder mirar a Elena directamente, como si fueran las únicas dos personas en el universo. El mundo de los negocios, los contratos y las reputaciones se desvaneció, dejando solo el espacio sagrado entre un hombre, una mujer y la familia que casi no se atrevió a reclamar. «Su señoría», comenzó,
su voz firme y sin rastro de duda. El abogado contrario tiene razón en algo. Fui un cobarde. Un murmullo recorrió la sala. Fui un cobarde por no haber buscado a Elena cuando desapareció, por haberme escondido detrás de mis responsabilidades y mis miedos. He pasado 42 años construyendo rascacielos, firmando acuerdos de miles de millones de dólares, acumulando un imperio de concreto y vidrio. Pero esta mañana, al despertar, me di cuenta de que lo único de verdadero valor que he construido en toda mi vida es esta niña. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Elena, cargada de una emoción pura. Y casi la pierdo por miedo. Ser su padre no es un deber que deba ser evaluado en esta corte. Es la única oportunidad que tengo de convertirme en un hombre de verdad. El impacto de sus palabras fue inmediato y profundo. La confesión cruda y vulnerable desarmó por completo la narrativa hostil del abogado contrario, quien se quedó con la boca ligeramente abierta, sin réplica. El juez, un hombre acostumbrado a las tácticas legales y las verdades a medias, bajó la mirada a sus papeles, visiblemente conmovido. La victoria legal casi parecía un detalle secundario en ese momento. Julián se sentó y bajo la mesa, Elena deslizó su mano hasta encontrar la suya. La entrelazó con fuerza, un ancla silenciosa en medio de la tormenta. En ese contacto, en esa presión compartida de sus dedos, se selló un pacto que ninguna corte podría romper. El cambio de Julián no había sido un impulso momentáneo, había sido una reconstrucción completa desde los cimientos, y ella, por fin, se sintió segura en el hogar que estaban construyendo juntos. La victoria en la corte fue un mero formalismo, un eco distante de la verdadera batalla que ya se había ganado. Julián no celebró el veredicto del juez. Su celebración era mucho más silenciosa y profunda. Sucedió semanas después, cuando finalmente vendió el penthouse de vidrio y acero en Brickell, un mausoleo de su soledad con vistas a una ciudad que nunca sintió como suya. En su lugar, compró una casa en Pinecrest, un lugar con un amplio jardín donde el césped crecía de forma imperfecta y los árboles de mango ofrecían sombra. No era una mansión para impresionar, sino un hogar para vivir. El día que se mudaron, vio a Sofía gatear por primera vez sobre la hierba, sus pequeñas manos hundiéndose en la tierra. En ese momento, Julián comprendió que había pasado toda su vida adquiriendo propiedades, pero solo ahora, por fin, tenía un hogar. La reestructuración de su vida fue radical y absoluta. Las reuniones de la junta directiva, hasta altas horas de la noche, fueron reemplazadas por la rutina sagrada de la hora del baño, con sus patitos de goma y sus salpicaduras de agua. Delegó la mayor parte de sus responsabilidades en la empresa, para sorpresa de un mundo corporativo que no podía entender que un hombre de su calibre eligiera los cuentos para dormir sobre los informes trimestrales. Sus trajes de diseñador ahora a menudo lucían pequeñas manchas de compota de manzana, insignias de honor de su nuevo rol. Elena lo observaba, no con alivio, sino con un amor que se reconstruía día a día sobre una base de confianza inquebrantable. Ya no era el magnate inalcanzable, sino su compañero, el hombre que le cantaba a su hija desafinadamente hasta que se quedaba dormida. Pero la transformación de Julián no se detuvo en las paredes de su nuevo hogar. El recuerdo de la soledad de Elena, su lucha silenciosa, se había grabado en su conciencia. No podía cambiar su pasado, pero podía usar su poder para cambiar el futuro de otras. Con una parte significativa de su fortuna, creó la Fundación El Primer Paso, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo legal, financiero y emocional a madres solteras que luchaban por el reconocimiento y el sustento de sus hijos. No quería que ninguna otra mujer se sintiera invisible como Elena, ni que ningún otro niño creciera con la sombra de un padre ausente.
Su dolor personal se había convertido en su propósito, transformando un legado de rascacielos fríos en uno de calidez humana. Los años que siguieron no borraron las cicatrices, sino que las convirtieron en un mapa de su viaje. Un sábado por la tarde, en ese mismo jardín, mientras Sofía, ya con casi 6 años, corría persiguiendo mariposas con una risa que era la banda sonora de su vida, Julián miró a Elena. No necesitaron palabras. En sus ojos vio el reflejo de todo lo que habían superado, de la familia que habían forjado contra todo pronóstico. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los titulares de los periódicos, sino en ese instante de paz perfecta. Historias como la de ellos nos recuerdan el poder de la verdad y la redención. Si estas jornadas del corazón te inspiran, tu suscripción es el aliento que necesitamos para seguir compartiendo relatos de segundas oportunidades.